Muy buenas a todos. Vamos a ver. Vamos a intentar. Ahora, estamos. Yo creo que estamos. Y el señor Juancho lo tenemos por. Señor Juancho, Muy buenas. muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí andamos, aquí en casa sin salir. Aquí yo en casa de tranqui, ¿no? Aquí no, Qué remedio, no nos queda otra, ¿no? ya te Pero digo. oyes, el otro día te leía que decías que admiras a los vagos, porque al final es duro ser vago, ¿no? Joder, lo que pasa es que yo me he puesto a trabajar y ya no puedo más. Cuando termine la cuarentena voy a pedir una semana de vacaciones De vacaciones para recuperar, ¿no? para, para recuperar todo lo que me toca currar. Sí. Oyes, hablaba antes contigo. Llevo una semana loco con esto. Buscando información, buscando artículos, documentos. En vaya fregado nos vamos a meter, ¿eh? O sea, en Hombre, serio. hay que atreverse con cosas que no hay nada, de Francia es más fácil, de Italia o de Mm. vinos, dices, de Jerez, hay un terreno más amplio, pero hay que atreverse con cosas nuevas. De hecho, hasta me he mimetizado y me he puesto como una camisa un poco Ah, te he puesto, africana. ahora falta contar el de Dios salve a Sudáfrica, a África. Sí, sí, exacto. Además, estaba pensando a ver qué vino cogía contigo, pero no tengo ningún vino de Sudáfrica porque he Sí. de reconocer que cuando propusimos el tema me fascinó porque soy un ignorante y Ujú. cada vez que esta semana he ido estudiando más me he dado cuenta que soy más ignorante porque me hacía más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Entonces he abierto un vino que creo que tiene un poco que ver con Sudáfrica o que yo he querido que tenga que ver con Sudáfrica, que igual no tiene nada que ver, que es un palo cortado. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser una especie de misterio, pero que si al final lo estudias y lo analizas, no es tan misterioso, ¿no? Todo tiene su misterio, eso está claro. Pero bueno, Entonces, bueno, vamos a intentar desligar y ver muchas cosas de Sudáfrica que podamos ver. Yo he traído, acabo de abrir un vino sudafricano, un Pinotage, 1900 de Sieponke, en COP, de Stellenbosch, la variedad pues, más importante sudafricana porque es al final un cruce propio que hicieron ellos. sí, porque Eh, la Pinotage es Pinot Noir y Cinsol, ¿no? exacto. Si no, Una, no recuerdo mal. es una variedad que cruza en el año 25 el profesor Pegol, pero hasta con la añada 59 y sale el 61 sale el primer vino de Pinotage. El primer vino de Pinotage, exacto. Tengo aquí además la marca, era un tal Lancerac, ¿no? Sí, Que es era la el, cosecha del 59, pero salió en el 61. es el primer vino con etiqueta que salió como Pinotage, aunque el cruce fuera del año 25. Sí, bueno, estamos en el año 25, pero vamos a ir mucho más atrás y vamos a empezar desde el principio. Porque Sudáfrica tiene una historia fascinante y una historia que siempre ha sido una zona que ha sido carne de colonizadores, ¿no? O sea, Sí, siempre han estado sometidos a grandes potencias mundiales, ¿no? sí, Eh, sobre todo Europa, claro. exacto, era un punto estratégico al final, ¿no? Dentro de lo que era las Sí. rutas que iban hacia Asia, ¿no? Y hacia, ¿no? Lo que se llamaban las rutas Tiene, hacia las tiene Indias. mucho más. Es más profunda la historia porque parte de todos los grandes acontecimientos de toda esa época. Lo primero que ocurre es la gran división del mundo. Primero, el llegar la monarquía hispánica a América en 1492, que supone un cambio del eje del Mediterráneo a un comienzo del Atlántico. Todavía tardaría un tiempo en ser definitivo, pero ahí parte todo. Y con el Tratado de Tordesillas de 1494, donde Portugal y la monarquía hispánica se dividen en dos lo que era el mundo conocido. ¿Por qué? Porque los portugueses ya habían recorrido territorios, sobre todo desde la expulsión de los judíos, y habían recorrido territorios y sabían que había algo que era lo más importante en esa época, que eran las especias. Las especias porque la comida entonces no sabía nada. Entonces, el echar especias a la comida valía más que el oro y era el gran desafío. Entonces, eso como ahora estamos viendo el quinto centenario,
Entonces, parte de una parte de ahí, que es importantísimo ver esa relación de los portugueses, porque los portugueses son los primeros que van camino de las Islas de las Especias, que es todo lo que es la parte asiática, y en el recorrido, pues Bartolomé Díaz para en lo que llamaría el Cabo de las Tormentas en 1652, y a partir de ahí, eso es lo que luego Juan II, el rey prostituto, cambiaría de nombre a llamarle el Cabo de Buena Esperanza. Pero los portugueses no se quedaron allí, los portugueses lo usaron solo para coger víveres y continuar hacia las Islas de las Especias. O sea, ese es el comienzo en el recorrido, el comienzo que tiene. Sí, sí, porque en el 1652 al final es cuando llega la compañía neerlandesa también, ¿no? Y estos Claro. llegan con otros fines totalmente diferentes que hacer una parada, ¿no? O sea, los portugueses llegan en el siglo XV de todo, y los neerlandeses llegan en una época de expansión. Hay que entender también, pues los neerlandeses llegan en 1652, los portugueses habían llegado mucho tiempo antes, y ellos sí pasan para quedarse, porque es la época del desarrollo comercial, es la época que habían tenido, estaba la guerra primero la guerra con la monarquía hispánica, nuestro Vietnam de 80 años con las Provincias Unidas, y también la época, el primer comienzo de la guerra de las religiones. Pues la guerra de las religiones pues hace que la parte de Provincias Unidas, el norte, sea protestante, sea calvinista, y la parte del sur, lo que sería Flandes, pues sería católico con la monarquía hispánica. Y es toda la época aquella de guerras, y los neerlandeses eran los mejores comerciantes que había en ese tiempo. Entonces ellos se van expandiendo poco a poco con la compañía neerlandesa de Indias Orientales y la de Occidentales también. Y los portugueses, Juancho, ¿por qué no se quedaron en Sudáfrica? ¿Qué pasa? ¿No les interesó? ¿No vieron...? A ellos no les interesó porque ellos en la división de Tordesillas se quedaron con la parte africana, llegaron a Angola, que les interesaba más porque su historia era ir a la parte asiática. Ellos llegaron hasta Japón, llegaron hasta Zipango. Los jesuitas portugueses llevaron lo que es la fritura, lo que es la fritura la llevaron a Japón ellos. La que es la tempura hoy, esa la llevan los jesuitas portugueses. O sea, a ellos les interesaba mucho más todo lo que era ir a por especias, no les interesaba más recorrido porque no tenían gente para poder poblar ni poder conquistar. El portugués no tuvo ese ansia, sino de recoger especias y llevarlas, que era lo que daba dinero. Era un país pequeño, el país con mejores navegantes que había en la época, y a ellos no les interesó, pero a los neerlandeses sí, porque los neerlandeses quisieron poner una base para poder ir y recorrer de una parte a otra. Ellos tenían muchos intereses en lo que es Indonesia, en toda aquella zona. Entonces, para ellos era una parada básica, todo. Entonces, era una parada fundamental para recoger víveres, todo. Y a partir de ahí, pues, se llegó, y ellos pues empezaron a cultivar la vid desde Van Riebeeck, que es el primer gobernador, hasta luego Van Steel, que es el segundo, y que ya él planta en los jardines de la compañía, planta 10.000 cepas de viñas. Exacto. Porque el primero, el señor Van Riebeeck, cuando llega allí, sobre todo instaura variedades francesas, No, variedades del Rin y variedades españolas. ¿Eso es eso, así? eso llega después, eso llega, Ujú. llega con Steel. El primero lleva algunas variedades que no se sabe bien cuáles eran, en pequeña cantidad. Ya luego lo que planta ahí sí, lleva variedades francesas, pero sobre todo moscatel, que luego sería básica, porque la moscatel del Constancia, del primer gran vino del sur, es moscatel de Alejandría, es moscatel de Frontignan el que trae. Y lo que trae es luego la otra moscatel que trae, la Hanoput, que es la moscatel que trae de España, que le llaman española, y trae variedades del Rin también, de las variedades que eran de entonces. Luego ya se van ampliando con el paso del tiempo. Sí, yo he estado también viendo que esta también se ve un poco influido por parte de que el Medoc estaba sufriendo una época que era la desecación del Medoc totalmente, ¿no? Es que Entonces, tiene la relación, por eso se llama Nuevo Mundo de una forma rara, porque
son los neerlandeses quienes desecan el Médoc como parte comercial, parte y los que comienzan el negocio del vino al mismo tiempo que llegan a Sudáfrica. O sea, es una cosa coetánea en el mismo tiempo. Hay que pensar que son el final ya de la época de la guerra contra la monarquía hispánica, porque en 1648, con la paz de Westfalia, ya cambia el eje absolutamente del Atlántico y las Provincias Unidas, pues Países Bajos, se independiza y se independiza de la monarquía hispánica y a partir de ahí tiene un desarrollo comercial importantísimo. Se cambia el eje del centro de Amberes, que era la capital del Flandes hispánico, a Ámsterdam, primero por cuestiones de los judíos que habíamos expulsado y en Ámsterdam ellos pues pagaban las deudas y sin embargo no las pagaban en la parte hispánica. Luego también he estado observando que hay una familia bastante importante que son los que empiezan a tener un reconocimiento como muy europeo, ¿no? Sobre todo en lo que se empieza a plantar y esos vinos que se empiezan a hacer en Sudáfrica, que era la familia Cloet. ¿La Sí. familia Cloet exactamente quién era? ¿Quién son? Fue la familia que creó lo de Constantia, el primer gran vino, y perteneció a aquella familia. Tanto en el siglo XVII como luego en el XVIII. Llegaron en 1788, ya se llegó a convertir el Constantia en uno de los grandes vinos mundiales en toda aquella época, como en el Moscatel de Alejandría, al lado de lo que es hoy Ciudad del Cabo, en la parte del sur. Y ahí la familia Cloet pues, desarrolló este vino y lo llevó a todas partes de Europa y a todo lo que era el mundo conocido entonces. Y lo convirtió el primer gran vino conocido del Nuevo Mundo, porque hay un viñedo anterior que es el mexicano, de cuando llegó Hernán Cortés, pero que se arrancó en su totalidad en el siglo XVI y XVII. Claro, yo aquí estoy pensando, claro, porque es muy fácil hablar de viñedo en el 1648, en el 1652, pero ¿qué marcos de plantación se daban allí? ¿Allí cómo se trataba la viña? ¿Había una influencia profundamente francesa Sí, empezaron la, a experimentar? la influencia fue francesa absolutamente, pero sobre todo la importancia grande viene con la llegada de los hugonotes. Por eso es tan importante la historia europea para Sudáfrica. Las guerras de religión, primero las guerras de religión primeras, que son atroces del siglo XVI, que, entre católicos y calvinistas, que terminan con la dinastía Valois, llega de rey de Francia, de Enrique III de Navarra, porque eran guerras de Francia y de Navarra. Navarra cuando tenía esa parte de pertenencia francesa, y llega de Enrique III de Navarra, que es Enrique IV, que se convierte del protestantismo, como era el navarro, al catolicismo, aquel de París bien vale una misa. Entonces es el primer Borbón, se termina la dinastía Valois y comienza Enrique IV y crea con un edicto la paz entre las religiones. Y es un periodo de paz enorme. Y para entender Sudáfrica hay que ver que después de esa época de paz llega el nieto de Enrique IV, que es Luis XIV, el Rey Sol, y con el edicto de Fontainebleau lo que hace es prohibir todas las religiones excepto el catolicismo. Solo podía ser católico en Francia. Entonces se expulsaron a 200.000 hugonotes y una parte de ellos va a Sudáfrica. Y son los que entran por allí y se sitúan, porque Von Stiel crea la parte de Stellenbosch, que es donde tenía su espacio, y él va a Franschhoek, que todavía hoy es una ciudad hugonote, y ellos son los que empiezan, los franceses, a plantar la viña todo al estilo francés. El estilo francés era un estilo de variedad, de las viñas puestas en cada espacio, de mezcla varietal, o sea, como era en Europa en ese momento. Porque el valle de Franschhoek, exactamente dónde lo ubicamos? Franschhoek está un poco más allá de Stellenbosch. Está todo dentro de la zona de la gran zona geográfica de Western Cape y en la zona es parte de la misma que produce de la zona costera, de la región costera del oeste. Sí, porque luego vamos a hablar de zonas, porque Sí. Western Cape es la más famosa, pero aquí hay chicha que cortar luego con las zonas, ¿eh? Mucho, Aquí mucho porque están reorganizando todo. sí, sí, es tremendo. Es tremendo. Tengo aquí anotado, según vamos evolucionando, ¿no? En el siglo XVIII, como decías tú, el vino de Constancia era de los más aclamados.
era ese moscatel de grado menudo. ¿Cuántas bodegas podía haber en el siglo XVIII en la zona de Constancia? O sea, Muy pocas. Allí había, en Constancia había solo esa, como hay hoy. Es la única que hay hoy también. En Stellenbosch había algunas y en Franschhoek son las únicas zonas desarrolladas que había en ese momento. Eran las únicas tres partes donde había algo de viñedo en ese momento. Luego empezó en Parl, empezó luego pues, a crecer un poco en las zonas cercanas de ese territorio. sí, porque al final es curioso cómo hemos ido pasando de los portugueses, han aparecido los neerlandeses, Sí. que fíjate, los neerlandeses de viñedo, pues evidentemente No, la cultura que tienen es nula, porque allí nunca se ha cultivado la viña, ¿no? ellos lo que han hecho es beberse el vino y Y comercializarlo. comercializar. Entonces luego llegan los siguientes grandes comerciantes, que son los británicos. Sí. Entonces aquí ya se empiezan, sobre todo he leído que los británicos vienen con una idea súper diferente, ya que ellos no podían conquistar territorio, empiezan a luchar por rutas comerciales. Sí, porque Y ellos, los británicos aprenden de la guerra de la independencia americana. Entonces, aprenden que tú no puedes estar en un espacio y conquistarlo y luego dominarlo, porque necesitas mucha gente. Entonces, a partir de ahí cambian una idea, pues igual que el capitalismo se crea en Países Bajos, en las Provincias Unidas, la revolución industrial luego nace en Inglaterra. Entonces, los británicos ahí se dan cuenta que solo puedes llegar a los diferentes espacios, a los lugares, si tú donde gobierna quien más capacidad tiene, no ellos mismos. Entonces a ellos no les interesa más que como lugar, como centro comercial. No les interesa Sudáfrica al principio más que como ese espacio. Luego ya sería, más adelante, habría muchos más intereses de por medio. Entonces ahí tienen durante años un litigio de todo y que llega la guerra y llega la revolución de los Boers en 1838 y que se van separando. Pero la gran revuelta de verdad llega cuando se descubre en Kimberley, en Johannesburgo, se descubren las minas de oro y diamantes y que hay una riqueza. Entonces ya todas las potencias quieren llegar a Sudáfrica, como pasaba con América, y que había oro y había riquezas, y entonces todo el mundo quería llegar a esas riquezas, claro. sí, porque lo de la guerra de los Boers, aunque no parezca, yo lo tengo aquí anotado como un hecho histórico, sobre todo bastante grande, que fue una lucha entre los holandeses, sobre todo, y los ingleses, ¿no? Claro, los derrotan, Entonces, pero ellos se sublevan y crean pues, varios lugares, sobre todo quedan de todas las repúblicas que crean, crea la de Orange y el Transvaal hasta 1902 que se hace la paz entre ellos y los neerlandeses gobernaban y los británicos controlaban. O sea, para los británicos, porque para los británicos era fundamental el paso de Sudáfrica porque ellos iban a la India. O sea, era su territorio y su espacio comercial. Es la época colonizadora que tenemos en ese espacio. y todo esto a nivel viñedo, a nivel cultura de bodegas, de técnicas, ¿cómo impactó en la zona? Porque claro, igual, venimos de los holandeses y de los británicos que nunca han cultivado viñedo, solo se dedicaban a comercializar vino, ¿no? Por eso se mantiene en pequeños espacios el viñedo, porque el viñedo no se empezaría a desarrollar un poco hasta el siglo XX. O sea, porque cuando se desarrolla en el XIX, la filosera destroza todo lo que queda. Entonces, hasta los pocos lugares donde había viña y después de la filosera, pues ya sí que se empieza a crear el estado de la República Sudafricana, se empiezan a desmembrar luego a lo largo del tiempo partes de todo y realmente hasta en toda aquella parte no se desarrolla hasta que no empieza la primera cooperativa, la primera gran cooperativa que es de 1918, la de KWV, que es la primera cooperativa y se comienza a elaborar vino en Stellenbosch y comienzan a nacer bodegas. Hay una Claro, inversión porque de dinero porque de la Primera Guerra Mundial en esa época, pues era un lugar que surtía a todos los demás países que estaban en guerra y era un lugar de paso de una zona a otra. Se convirtió en un lugar bastante importante. Claro, porque yo imagino, esta cooperativa cuando nace, la KWV, tiene que paliar yo leía que había tres grandes desastres a finales, ¿no?, del siglo XIX en Sudáfrica. La filoxera, que fue un desastre, la guerra de los Boers, y luego
el último gran desastre fue esa replantación con esa sobreproducción, ¿no? Claro, Porque no sabían ni siquiera podar, ¿no? Entonces estas cooperativas fueron bastante importantes. no sabían podar, no había comercio ninguno. Era un lugar de la época de los Boers que habían entrado del comienzo, no había muchos nativos en una parte de todo, y luego fueron descubriendo nativos cuando fueron adentrándose, y claro, aquí con los Boers llega la guerra con los zulúes, y toda esta parte, las replantaciones son masivas, a altas producciones, a producciones de 30 a 40 mil kilos, zona de secano, zona sin agua, lugares que había barbaridades auténticas que se cometían. Y la cooperativa lo que vino es a organizar un poco a toda la gente que tenía unas tierras y a poner unas condiciones de una calidad mínima. O sea, la cooperativa fue quien empezó a dar calidad en el vino sudafricano. Y eso es una diferencia grande respecto a cualquier otro país del mundo. Claro, yo aquí también intento entender un poquito cómo se desarrollaba, ¿no? Porque ¿no? En el viejo continente Sí, sabemos que uno de los grandes desarrollos del viñedo fue por parte del clero, ¿no? sí. Claro, aquí el tema religión estaba totalmente aparte. Aquí era todo civil, o sea, aquí el clero no tocaba el viñedo, no No, eran parte claro, de en este Europa juego. también era relativo, porque es verdad que había dos líneas muy diferenciadas. Una era la de Borgoña, de los monjes, que va por todo el camino de Santiago y desarrolla por toda Europa, y otra era la bordelesa, que era anticlerical. Entonces, esta parte viene de ese territorio, del neerlandés y que era anticlerical, y donde la iglesia y donde los monasterios no tienen la misma influencia. Por lo tanto, Sudáfrica es hija de toda esa época, de ese territorio que no es monacal. Entonces no tiene Claro, influencia ninguna. bueno, aquí había grandes terratenientes en el fondo, ¿no? Que eran los que invirtieron en el viñedo. Sobre todo era nada de posesión de tierra por parte de los negros. Vivían en lugares que los dejaban tirados, no podían trabajar, no podían poseer tierra, y solo podían trabajar algunos permitidos. Los demás tenían que trabajar en las labores que no quería nadie. Incluso en la viña no trabajaban negros. O sea, era ya una discriminación que viene desde el siglo XIX. O sea, el apartheid sería luego pues el remate de todo ello. O sea, ahí empezamos a hablar de una esclavización total, ¿no? Por parte Siempre. Nunca piensa que la cultura anglosajona y la cultura neerlandesa y la inglesa jamás se mezcló con las culturas donde iba, en ningún lugar. O sea, no se mezcló en ningún sitio. En África, que es la época del colonialismo africano, esta y luego el siglo XX, pero en Asia, y no se mezclaron nunca, ni los neerlandeses ni, los, ni los ingleses. Los portugueses, los italianos, los franceses o los españoles siempre se mezclaron con los lugares donde llegaban, pero los anglosajones nunca. Era un sentido de distanciamiento en el tiempo y de identidad propia y de defender esa parte. sí, ¿no? Sociedades como muy elitistas y jerárquicas, en el fondo. Yo Efectivamente. tengo aquí apuntado y me gustaría imaginar contigo, que tú imagines con nosotros, porque hablábamos de ese primer pinotage, ¿no? De la añada 59, que sale en el 61, pero descubriendo y investigando he visto que en el año 1927 sale el primer Pinot Noir. Sí, Pinot Noir que hace untar Georges Canité de Murati. exacto. ¿Cómo eran esos vinos? Un Pinot Noir sudafricano. Bueno, ya me cuesta saber cómo podría ser un Pinot Noir de Chambol Musigny del año 27, pero sudafricano mucho más, ¿no? ¿Qué pretensiones tenían esos vinos por aquel entonces? Imagínate cómo debía ser. Lo que pasa que piensa que el dinero es muy importante. Entonces allí la clase alta que había era gente muy rica. Entonces los vinos que... Es verdad que el vino propio no era de alta calidad, pero la gente sí que conocía los buenos Pinot Noir, los buenos Riesling, los buenos vinos de Burdeos, y los vinos de Jerez y los vinos de Oporto, de Madeira, eran los que conocían. Entonces esa clase alta sí que conocía los vinos de alta calidad. Aquel primer Pinot Noir, imagínate, cuando vas de una zona fría como es la Borgoña a una zona cálida, eh, allí, un lugar que tienes es el final del Atlántico, y luego piensa que en el Cabo de Águilas tienes la unión del Atlántico y del Índico, tienes la unión de un mar que es más cálido, porque el Atlántico es frío, pero claro, el Índico es cálido. Entonces tú imagínate qué clima debía ser aquel. Hoy día es otro mundo y la gente conoce, pero entonces hacer un vino allí pues debía ser que a un Pinot Noir de Borgoña no se parecía a nada.
Allí no había llegado todavía ni el conocimiento de la fermentación, del hacer vinos con una, con un nivel y con una igualdad. Solo hasta que empieza la cooperativa y se empieza a trabajar un poco, se empieza con sistemas, con maquinaria, de todo, de algo que era verdaderamente silvestre y era dedicado para su propio consumo y para un comercio pequeño. O sea, la KW, o sea, se puede decir que fue la que empezó a potenciar, ¿no? Sí, Esa mecanización del campo, exacto. esa industrialización, entre comillas, ¿no? Podemos Sí. decir. Es que la Y industrialización nunca la podemos ver en el siglo XIX como la vemos hoy. La industrialización del XIX da un concepto diferente de lo que es el vino. La industrialización ya del XX, en época, porque hoy día las bodegas que eran industriales del XIX hacen vino de calidad en todos sus territorios, en todas sus gamas. Pero la industria del siglo XX, eso sí que es pernicioso. Entonces, la industrialización suponía dar una calidad, dar unas capacidades a la gente. Y allí las cooperativistas de la KW, pues lo que vendían era la uva y hacían con técnicos que venían de Europa, hacían vinos de una calidad media que se podían beber, que aquello era impresionante. claro, yo imagino toda esta mecanización, o sea, pero estamos hablando de que había que, sobre todo, estamos entendiendo que aquí todavía seguía habiendo grandes propietarios de viñedo, ¿no? Con esa mano de obra muy barata. ¿Esa gente le hacía falta, por ejemplo, líneas de crédito para poder, o iban sobrados de dinero? Sudáfrica es el único país que nunca ha tenido ayudas estatales. Entonces, siempre ha sido, hasta hoy, es el único país del mundo que no tiene ayudas estatales del vino. Pero nunca la tuvo, porque la gente tenía suficiente dinero, los inversores, para poder llevar a cabo todos sus proyectos sin necesidad de los bancos, porque los bancos eran suyos, entre otras cosas. No, es un caso que no se parece a ningún otro del mundo. No les hace falta el dinero, claro. Aquí tengo una cosa que he descubierto, que fíjate que me parece muy curiosa, ¿no? Hablábamos de que en los años 20 del siglo XX, ¿no? Ya se hablaba de la Pinot Noir, pero he leído que la Chardonnay, por ejemplo, se puso muy en cuarentena en Sudáfrica, ¿no? Porque tenía problemas, les daba problemas la Chardonnay. Entonces no tenía el resultado que daba, como esta gente conocía muy bien lo que eran los chardonnays franceses, primero porque tampoco el nombre de Chardonnay estaba extendido en Francia, en Borgoña. En Borgoña la palabra Chardonnay no aparece hasta 1891 como continuación, entonces era una variedad sospechosa. Entonces allí lo que siempre funcionó, de parte porque era una zona con mucha relación, fíjate que estas variedades llegan a la Chenin Blanc. ¿Por qué? Porque es del Loira, del territorio atlántico neerlandés. O sea, ¿por qué llega la primera? ¿Por qué llega la Cabernet Sauvignon? ¿Por qué llega la Merlot? La Pinot llega por el amor que tenían algunos de la gente a los vinos que había en Borgoña. Lo demás, pues la Chardonnay no cuajó en un primer momento como sí cuajó la Chenin Blanc. Sí, sí, que es que me resulta súper, súper curioso. Vamos a meternos en la revolución, ¿no? Porque Sudáfrica, después de toda esta época colonial y después de todo este racismo extremo que hemos visto, como esos grandes terratenientes, ¿no? Tenían esa mano de obra baratísima en esos grandes viñedos, cuando empieza la revolución de verdad, ¿no? Que yo creo que tiene un nombre, ¿no? Podemos decir que es Nelson Mandela. Sí, o sea, primero es importante ver la situación anterior. En el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, Sudáfrica fue importante lugar de paso hacia todo lo que era Australia, hacia toda aquella parte de barcos y todo. Y en el 48 pues llega el apartheid. O sea, es cuando se delimita el apartheid como tal, cuando nace el partido racista, donde a los negros no se les permitía nada y se crea al poco tiempo hasta una ciudad que es el 65% de Johannesburgo, que es el Soweto, al sur, al suroeste. Se crean los lugares, los espacios para todos los negros. Entonces, claro, llega un drama absoluto, la persecución, los asesinatos continuos de negros. No podía ser en el mismo autobús, tenías que dejarle los asientos a los blancos. No se podía estudiar en las universidades. Tenías colegios, había una segregación racial impresionante. Hay que entender, Nelson Mandela pues llega a la cárcel desde el año 71. O sea, en el año 90 lo sacan de la cárcel porque con el último, desde primero Peter Botha, intentan relajar algunas de las cosas y sobre todo de Klerk, el último presidente blanco, pues llega
a relajarlo. Y Mandela sale de la cárcel en el año 90. Sale de allí, crea su partido y en el año 94 llega al poder. Primero el baño de multitudes del 92 en las Olimpiadas de Barcelona y llega para meter miedo. Pero Nelson Mandela llega, en vez de con un mensaje de odio, llega con un mensaje de intentar integrar a todos, a los blancos y a los negros. No cambia la policía, no cambia tiene asesores negros, pero blancos. Intenta mezclar. Hace lo que sale maravillosamente en el libro este del factor humano de John Carlin y la película de Invictus, que hace de Sudáfrica, que gana el Mundial en su época, los hace participar como todo. Cambian el himno, del himno africáner, cambian al himno de Dios salve a África. O sea, de una cosa de unión intenta hacer. En el año 94 piensa que Sudáfrica no vendía nada, no exportaba nada, nadie podía, de todo. El terreno dividido, porque claro, Rhodesia, que era creado por un inglés, por Rhodes, pues se independiza Suazilandia, se independiza Namibia, se independizan todos los terrenos de parte de lo que era el territorio sudafricano como tal. Y Mandela, cuando llega al poder en el año 94 hasta el 99, que es su final, pues él lo primero que hace es viajar por todo el mundo para que Sudáfrica sea abierta al mundo. Hasta entonces hay que recordar que Sudáfrica tenía, con el apartheid, no podía vender a ningún país de la tierra, a ningún país del mundo podía vender. Estaba prohibido, estaba vetado, solo podía el comercio local. Entonces, ningún productor de vino. Entonces, en el 94, con la llegada de Mandela y sobre todo en el 95, cambia. Lo vemos, por ejemplo, en esta que es la guía principal de los vinos sudafricanos, la de John Platter. Yo recuerdo la guía que hace él del 94 y del 94-95 ya hay 400 productores más que anteriormente. ¿Por qué? Porque Nelson Mandela consigue que haya que la gente de allí invierta y que invierta gente de fuera que llegue a Sudáfrica y que tenga garantías a la hora de invertir. Entonces, O sea, hay una cambia, apertura de mercados, ¿no? O sea, literal. empiezas a poder vender porque se termina todo lo que es la prohibición de venta en Sudáfrica. Y a partir de ahí, del 95, comienza la expansión poco a poco sudafricana. Entonces, Claro, y estamos hablando de casi 50 años de apartheid, o sea, que es claro, tremendo. sí, Y brutal. durante esa época que estaba vetado ese mercado, el consumo de vino era un consumo local, pero sería un consumo muy elitista, porque, por ejemplo, los negros podían comprar vino de un terrateniente blanco y podían Bueno, consumirlos. podían comprar, pero no tenían dinero para comprarlo. Por lo tanto, Exacto, ¿no? no había posibilidad. Hoy día, piensa que hoy el mercado sudafricano interno es pequeño todavía, el consumo es poco, y de blancos y de negros que van teniendo cierto acceso. O sea, la sociedad va muy poco a poco y se tardarán muchas generaciones si algún día se llega hacia cierta igualdad. Entonces, a partir de ese año sí que se empieza a exportar, se empieza a vender y hay algo fundamental que es la entrada de capitales. La entrada de capitales y de venta y de gente con dinero, con relaciones allí y que empiezan a invertir suizos, alemanes, neerlandeses, estadounidenses, gente de muchos lugares de Europa, alguno de Asia, y comienza, pues es una revolución poco a poco que va estallando día a día. Pues es un país muy difícil de conocer porque lo que sabías hace 5 años no te vale para lo que sabes hoy. Tienes que tener verdaderamente una cercanía de cada momento, porque es la única forma de poder conocerlo. De hecho, si vemos los vinos, yo he mirado alguna guía del año 2000 y en el año 2000 el 95% de los grandes vinos que hay hoy no existían. Entonces, son cosas de 5, de 6, de 4, de 3, de 10 años de una gente preparada que ha llegado, que ha conocido el mundo y es una grandísima revolución. Claro, has dicho un dato muy interesante que cuando hay esa apertura de mercado, sobre todo en el año pues 95, ¿no? Cuando se abren, llegan muchos inversores de fuera. Esto es algo bastante triste, ¿no? Porque la gente local, o sea, el país estaba en ruina total, ¿no? O sea, la gente local no puede invertir en comprar viñedos y montar bodegas. Sobre todo, más que en ruina, lo que estaba era roto por el odio, roto porque, claro, la gente que ha sido explotada, asesinada
sus familiares durante muchos años, que no ha tenido forma de vida, solo un tipo como Mandela puede parar algo. Incluso hoy todavía las diferencias que son brutales, son difíciles. Se sigue viviendo en guetos, se sigue viviendo que parece el gueto de Varsovia de la época nazi. O sea, la gente vive a los alrededores de Ciudad del Cabo, alrededor de Johannesburgo. Entonces, todavía las diferencias sociales son brutales, increíbles. Poco a poco van entrando los negros, trabajando, ya trabajan en la viña, colaboran en las bodegas, trabajan allí, pero todavía no van los restaurantes, no hay una mezcla, todavía hay un distanciamiento increíble. Pero Sudáfrica es un ejemplo de vinos y de crecimiento cada año que han pasado de lo que era el nuevo mundo varietal a vinos de una calidad, de una personalidad fabulosa que merece la pena acercarse a ellos. Claro, esto es muy interesante porque al final lo que decías tú, la mano de obra empieza a cambiar, se empieza a revalorizar, ¿no? Esa mano de obra barata, entonces las bodegas, ¿no? Esto es como un círculo vicioso, empiezan a exigirse más a sí mismas porque tienen que pagar esa mano de obra, entonces tienen que buscar productos de más calidad, ¿no? Esto tal Sí, vez tiene algo que ver en lo que es el Black Economic Empowerment, ¿no? sí. Que trata de integrar y de fomentar, ¿no? Ese empresario y ese trabajador negro, ¿no? Efectivamente, esto es lo que quiere el gobierno, quiere hacer, el BEE quiere hacer pues que las propiedades vayan poco a poco eh, igualándose, pero eso es algo muy difícil. Hasta ahora pagan el 1%, pero quieren en un periodo próximo que el 50% de todas las propiedades pasen a manos de negros. Y es muy difícil, muy difícil. Es De gestionar. es algo, un cambio que necesita mucho tiempo, mucha sensibilidad, porque todavía hay un clasismo enorme. Todavía cuando vas allí, yo cuando estuve en enero del año pasado, pues claro, yo el carácter, y es verdad que lo hacía mal, porque invitabas a negros a comer contigo en los sitios, en las bodegas, y por educación contigo lo hacían, pero no está bien visto y ellos no lo aceptan tampoco los negros. Eso sí, cuando los llevas y comes con ellos y todo, pues perfecto, pero la gente que va a servir, que son negros, les parece extraño servir a un negro. Es muy difícil, porque nuestro concepto de la vida no tiene nada que ver con el de allí. Y eso es un proceso que va a tardar tiempo en poderse desarrollar. Pero bueno, los primeros pasos están ahí, sigue habiendo una miseria, una delincuencia, y hasta que no cambie sobre todo la educación y haya un giro copernicano será imposible. Yo quiero permitirme recomendar una película que seguramente hayas visto y a mí fue una película que me impactó muchísimo, que en cierto modo tiene que ver mucho con Sudáfrica, con esta revolución, que se llama Searching for a Sugar Man. No sé Sí. si la has visto, es un documental sobre No, Sisto Rodríguez, que es precioso, que os recomiendo pero ver. yo lo conocía muy Y, bien antes de que saliera la película y todo. Yo encontré hace muchos, muchos años una cosa pirata de este tipo. Y de hecho no sabíamos quién era, porque era un tío que vivía en Chicago, Sisto Rodríguez, un americano, y un tío loco, que ni él, que cantaba en cafés, que grabó canciones memorables y se dejó de la música porque cantaba en los pubs, en los lugares y olvidado. Pero sin embargo en Sudáfrica fue un himno de libertad, exacto, el, fue el himno de la revolución, ¿no? himno de la revolución suya y él no tenía ni idea. Claro, cuando se descubrió y se encontró a Sisto Rodríguez, que estaba tirado en un gueto de Chicago, pues llegó un hispano que había allí y el tío impresionante llegó a Sudáfrica y dio unos conciertos que llenó todos los lugares de blancos, de negros, porque fue las canciones de la revolución y sus discos solo estaban en Sudáfrica. Hoy los escuchamos y son memorables. Yo lo Además, conocí hace muchos años de cosas piratas estas que va encontrando uno. él Y no es, tenía ni idea del impacto que causó, ¿eh? no, Es curiosísimo. él cuando llegó lloraba porque no podía creer que fuera conocido en algún sitio, si solo era conocido en su barrio, entre la gente en sus alrededores. Y lo encontraron después los de la discográfica, que no tenían ni puñetera idea, porque claro, los discos que había en Sudáfrica eran todos fusilados, Sí. no eran. Era un tipo, Sisto Rodríguez, era fabuloso, y los discos son, los dos que tiene son recomendables a 100%, porque son Sí. verdaderos himnos, una cosa Son maravillosa. joyas. No, que si hubiera estado mejor gestionado podría haber sido incluso el Bob Dylan, ¿no? De la época, ¿no? Que Sí, fue ese a mí, talento perdido. a mí es que me gustan las historias de perdedores. Entonces, Mm. este es un tío que su historia está sublime donde está y ahora hizo un poco de dinero que le ha valido para vivir con su familia
y me parece genial. Pero estos tipos son absolutamente la magia que ves, cómo el mundo está interconectado sin necesidad de globalización ni de hostias, sino que el arte, la música, los libros transmite y pasa de un lugar a otro. Exacto, y dice mucho de lo que es el Sudáfrica de hoy en día, ¿no? Del impacto que muchas cosas tienen allí que no llegan ni siquiera al propio creador de ello, ¿no? O sea, Claro. cómo todavía es ese país desconocido. Entonces, es que es ni al pelo ese documental. Os recomiendo que lo veáis y os vais a enamorar. Y la banda sonora, por supuesto, es que Superman es fabuloso, es fabuloso. tremendo. Juancho, impacto, un impacto grande en Sudáfrica, el Mundial del 2010. ¿Eso cómo impacta en Sudáfrica y cómo impacta sobre todo en los mercados y en los consumos del vino, ¿no? Y la forma de entender el vino. Influye muchísimo, mucho más de lo que la gente piensa, porque el deporte de los blancos era el rugby. Mandela consiguió que el rugby fuera hasta popular en los sitios. Hoy intentaron hacer que 50% negros y blancos, y el entrenador de Sudáfrica de rugby se negó. Dijo que él ponía los buenos. Y resulta que el entrenador que se negó a poner una cuota, el último equipo que ganó el campeonato del mundo tenía 60% de negros y 40% de blancos. Entonces dijo que si eran mejores 60% negros, ¿por qué iba a poner el 50% blancos? Pero el fútbol era el deporte de los negros. Entonces, ese fue un golpe brutal para Sudáfrica. Fue un salto para España también porque ganamos el Mundial. Pero la maravilla que, la maravilla que supuso ese recorrido del Mundial de Fútbol, donde había cantidad de negros, porque en la final del Mundial, como se habían comprado las entradas antes de rugby, era todo blancos. Sin embargo, en el Mundial había cantidades de negros en los lugares y era su deporte, su vida. Entonces, el llegar el Mundial a Sudáfrica supuso un salto de que Sudáfrica estaba en el mundo, de que los negros contaban algo porque era lo que habían practicado siempre, porque era lo más barato. Una pelota la puede tener cualquiera y entre 50 la comparten. Lo del rugby pues era otra cosa y como lo hacían los blancos y tenían su himno, era su selección, no era la suya. Exacto, Entonces, la influencia fue enorme. Vamos a hablar un poco de zonas, ¿no? O sea, porque le hemos dado un repaso a la historia, hemos resumido la historia de Sudáfrica en 43 minutos. Yo creo que esto es un hito. Esto lo podemos meter en el libro de los récords. Has comentado que no hay ayudas estatales, o sea, allí hay una organización no gubernamental, ¿no? Que se dedica, ¿no? a establecer una normativa, ¿no? Eso yo tengo aquí apuntado diferentes preguntas hacia ti. Sobre todo pros y contras. ¿Qué pros puede tener esa falta de leyes reguladas que tenga un gobierno? Porque al final esas asociaciones, tú si quieres participas en ellas y si no, no. ¿Eso puede generar descontrol en lo que es en el viñedo? No, porque ellos lo único que tienen, el único deber que tiene un productor es avisar al gobierno cuando se arranca una viña, cuando se va a arrancar una viña y se va a plantar. Pero tienes libertad de plantar cualquier variedad, marco de plantación, rendimientos, porque como no hay ayudas, tú pagas un dinero a lo que son las zonas como tal, pero tú tienes la libertad absoluta de funcionamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te juegas tu dinero, lo que no vas a hacer es intentar engañar en muchos terrenos porque va tu vida, porque no tienes ninguna ayuda, nadie te da. En Europa hay ayudas por todas partes, en Estados Unidos también, en Sudamérica, pero aquí no hay ninguna ayuda, nadie te ayuda. El gobierno no tiene dinero, si no tiene dinero para dar de comer al pueblo, ¿qué le vas a pedir del vino? Pero por eso han despertado, porque la gente son gente que se ha dedicado a la empresa, están muy bien organizadas las bodegas sudafricanas, entre la gente del campo, la gente de la viña, la elaboración, la gente de marketing y la parte que tienen de gestión, que es fundamental. Y es importantísimo cómo han trabajado ellos y por eso es un sistema que está muy bien. Pero no habría dinero para pagarles a las bodegas por una cosa, pero solo tienes que comunicar. ¿Qué ocurre? Que ellos son gente formada en Europa y en Nueva Zelanda y en Estados Unidos, en grandes lugares. Son grandes conocedores de los vinos de todos los sitios, que prueban los vinos de los lugares. Ha llegado gente con mucho conocimiento en todos estos últimos años. Entonces, plantan las variedades en terrenos que son los más parecidos a donde se plantan en Europa. O sea, no hacen barbaridades en ese tipo. Hay algunas pues, que lo hacen para
vinos más baratos. Pero piensa que son 95.000 hectáreas solo lo que hay en Sudáfrica y 600 bodegas, no hay más. Sí, que es muy pequeñito. Sí, bueno, pero hacen 4,2 millones de hectolitros al año, tengo aquí apuntado, ¿no? En 2018, o sea, que no es Es el ninguna segundo, tontería. fíjate que es el segundo país del mundo que más barato vende después de España. Sí, sí, 1,58 tengo apuntado si no está obsoleto el dato. Y Efectivamente, España estamos, para que la gente sepa, 1,18, 1,20. Nosotros somos el más bajo del mundo y Sudáfrica es el segundo. y nos Y creemos el luego hay centro del algo universo. que comentan aquí que es ellos han desarrollado el enoturismo de una forma brutal. Ellos han desarrollado todo, la cantidad de turistas que tiene Sudáfrica, sobre todo la zona de Ciudad del Cabo, y alrededores lo han organizado de una forma impresionante. Son un modelo de trabajo, de filosofía y de amor y de trato con la gente. Es fabuloso cómo te reciben en las bodegas. Porque Sudáfrica, es complicado porque a mí me ha costado entenderlo un par de días. Vamos a intentar que la gente lo entienda en el ratito que estemos aquí. Se pueden hablar de 6 unidades geográficas en Sudáfrica, donde se produzca vino, en todo Sudáfrica. O sea, no nos vamos a centrar solo, ¿no? O sea, que serían... Tú piensas que Sudáfrica, el clima que tiene que estar en unas cercanías del mar, del Atlántico o del Índico, porque cuando vas hacia arriba, claro, tienes todos los desiertos y tienes zonas donde, cuando te acercas hacia Johannesburgo, tienes zonas donde no se puede producir uva, donde tienes terrenos que son desérticos, entonces tienes que aprovechar esos espacios. Porque estamos hablando de que se pueden hacer desde en la zona más norte, que es la Índica, ahí hay producciones de vino, ¿no? En la zona del Sí, Limpopo, ¿no? O sea, esa la zona del Limpopo, tienes muchas partes, sobre todo la parte más importante es la parte de la costa. O sea, porque ahí la división de denominación de cómo lo tienen hecho es muy, muy, muy complicado. Tienes, pues las más importantes, desde luego, es la parte de Western Cape y la parte de Coastal Cape. Son los dos lugares fundamentales. Más al norte, pero toda la zona de la costa, donde están las grandes zonas. Piensa que la división que tenemos es, primero, por región, que es esa parte que hablamos de Western Cape. Luego tenemos lo que es el distrito. Stellenbosch es un distrito de Coastal Cape, como Elgin, como Swartland, de todo ese territorio. Igual que de Western Cape, pues es Robertson. Y luego lo que exacto. son ahora que han creado las denominaciones o los WAR, que son como los pagos, que van dentro de ese territorio. O sea, Stellenbosch tiene 7 lugares ahora y tendrá más a lo largo del tiempo. Pero esa es la división que tienen ellos. Claro, lo están creando hace poco. En Sudáfrica empiezan las denominaciones de origen en el 73 y se van desarrollando todos estos años. Claro, Sudáfrica es una carrera contra el tiempo, que va haciendo las cosas a su manera, interpretando todas las grandes cosas que hay anteriores de todo el mundo y haciéndolas a su manera como debe ser, como está haciendo Nueva Zelanda. Por eso son dos países, o Australia, que son países fascinantes en el vino. Sí, claro, es que centrando en lo que es la zona de Western Cape, estamos hablando de 6 regiones. O sea, Sí, como hablamos, la zona de costa, la zona de Cape South, sí, la zona de Clincaroo. sí, Pero tengo aquí un dato bastante demoledor, que es a mí lo que me ha vuelto loco. 23 distritos sí. dentro de esas 6 regiones Sí. con 68 denominaciones de origen. Claro, es que para ellos la denominación de origen es como el pago. O sea, nuestra denominación de origen es como si fuera el distrito. O sea, eso es un poco lo que hay que entender. Ellos llaman denominación al guar, que es el pago. Pero claro, para nosotros, por ejemplo, una denominación de origen sería Stellenbosch. O sea, que sería como Rioja. Y luego tienes los vinos singulares o tienes los vinos de pago del Bierzo o del Priorat. Entonces, la denominación suya, que llaman ellos denominación, es nuestro pago, y lo que es el distrito es nuestra denominación, para entenderlo un poco en la definición. Claro, yo he estado sobre todo mirando mapas y ha sido muy curioso cómo el desarrollo de la viña, sobre todo centrándonos en la zona de Stellenbosch, cómo desde la ciudad de Paarl las cosas han ido bajándose un poquito más hacia la costa, ¿no? O sea, el desarrollo de viñedo ha ido buscando un poquito más esa brisa marina, ¿no? De la bahía. Claro, es que piensa que la continuación que tiene, primero histórica, que es Constancia, Stellenbosch, Frankfurt, y luego va Par, que está un poco más al norte,
de todo, que es del mismo, es de la misma parte, es un distrito par, pero también de la región de la costa, de Par. Y luego tienes Swartland, que también pertenece a la costa. Hay que recordar, por ejemplo, que Swartland es que hace 30 años era terreno de cereales con unas cuantas viñas silvestres, salvajes, que plantaban unos locos para tomarse el vino. O sea, son zonas que se han desarrollado, o como Elgin, que es la zona más fría, con más diferencia térmica, que está más cerca entre el Atlántico, donde el Atlántico se vuelve agresivo, cerca del Cabo de Águilas, donde comienza el Índico, que es ya cálido, pero en una zona con una diferencia térmica impresionante. Entonces, son zonas, Elgin no tiene todavía WAR, no tiene pagos porque es una zona nueva de desarrollo de hace muy poco. Entonces, pero Swartland, por ejemplo, es un territorio impresionante de una calidad brutal. Ahora, ves en la costa y dices, ¿estamos en el Atlántico? Sí. Clima mediterráneo. Dices, joder, ¿cómo puede ser que tengas un clima mediterráneo en el Atlántico? O sea, es la magia de los microclimas, de los lugares, suelos de granito. Porque claro, hay que pensar que uno de los primeros lugares del mundo geológicos que hay es la Table Mountain, que es la que hay desde la que se ve todo constante, desde la que se ve Ciudad del Cabo, la tabla de la montaña de la tabla. Ese es uno de los primeros lugares geológicos del mundo. O sea, es terreno del primario, por eso hay granito, todo. Hay otros terrenos del terciario, que ya viene calcáreo, pero tiene todos los suelos europeos en las distintas denominaciones. Y ellos intentan plantar con una lógica las variedades en cada suelo. Exacto, exacto. De todas formas, lo que decías tú, yo intentaba entender, digo, ¿cómo puede ser ese clima mediterráneo, ¿no? Con ese calor. Y al final hay un condicionante muy importante que es ese aire que viene, ¿no? De la Antártida, ¿no? Que es ese Benguela, le llaman, o Benguela. Es la zona cercana a la Antártida, en la otra parte, y es la punta de... Claro, siempre ponemos Ciudad del Cabo y el Cabo de Buena Esperanza, pero claro, la división de mares es el Cabo de Águilas. Es más allá. Exacto. El otro es más salvaje. Un poquito más al sur. De todo, más al sur. Pero luego es fascinante los productores que hay ahora mismo. Cuando vas a Swartland y tú vas desde Ebensadi, que es maravilloso, Moulinet, una bodega en pocos años. Cuando he estado esta vez, estaba este chico de Domino de Vivey y de Baira, estaban trabajando. O sea, ya hay europeos que van a aprender a Sudáfrica. O sea, fíjate el cambio que ha habido. Ellos que se han recorrido. Cuando vas a las bodegas hay una cantidad de vinos de todo el mundo enorme. Un tipo que hace Syrah tiene Chave, tiene de todos los grandes del Ródano, de Chaputier, de Chabulé, de los grandes Syrah que se hacen en todo el mundo. Tiene garnachas, ves rayas. O sea, la gente se gasta una pasta en saber, en conocimiento. Es algo emocionante. Cuando vas a Franschhoek, este loco del chocolate black, que es un vino increíble, un tío, fíjate, de neerlandés, blanco como tal, y el tipo en el Mundial, en la final que era Países Bajos contra España, o sea, fíjate que es su tierra, este tío iba con una bandera de España, o sea, que manda huevos, porque dice que le gustaban mucho más los vinos españoles que los neerlandeses. No, y además con la historia, ¿no? Del país, o sea, este tío al final es un... Dice, ¿qué narices voy a apoyar yo a un país que no tiene vino, coño? Dice, que no, eso no va con mi filosofía. Y ves esos vinos que han ido marcando en el tiempo y ves lo que se hace. Swartland, un terreno, esos suelos de granito, de siles, de esquistos, impresionante, con Aschen Blanc, maravillosa. Esto de Moulinet, de Ada Nadi, o sea, de toda esta gente hace unos vinos soberbios. Sí, para quien no lo sepa, Swartland es, yo siempre me gusta decir que Western Cape es como si fuera un cuerno, ¿no? Es como un boomerang. Swartland sería la zona más al norte, ¿no? Estaríamos Claro, es la parte más en el cuerno. Claro, ya se va acercando a Namibia, o sea, hacia Australia, pero es el final de muchas cosas, un terreno metido, escondido, con viña vieja que queda de las pocas plantaciones que había de viña, de lo que no era cereal, en terrenos desconocidos, en terrenos selváticos, silvestres, y se está recuperando todo esto, no se está perdiendo nada, y haciendo unos vinos que son impresionantes. Estos de Moulinet, tú pruebas un Chenin Blanc de cuarzo, de suelo de cuarzo, de suelo de granito. Los de Ben Sadi, que son vinos, este hombre que estaba en Torroya haciendo los vinos grandiosos de ahí en el Priorat, es que son vinos que están entre la élite mundial, pero luego llegas a Elgin, una denominación nueva, y ves a este Richard Kershaw,
Richard Kershaw, que es un tipo, un inglés, un Master of Wine, que ha estado por Borgoña, un enfermo que llega a un terreno frío, como es Elgin, y trae clones de Corton Charlemagne, de Merceau Perrier, de allí los planta allí, y hace unos vinos de los clones únicos. Trae de Syrah y trae de Hermitage, y hace unos vinos que están a un nivel que los pones a ciegas y están al nivel de los mejores Syrahs del Ródano. O sea, Sí, algo fabuloso. Y claro, y luego Stellenbosch, que no es Stellenbosch, son 4 zonas muy diferenciadas. Vas desde la parte interior, donde está de Tradford, que tiene un microclima, un tío, un loco, un artista, un artesano que está en un lugar perdido, maravilloso, y un loco de la Syrah, un loco de las variedades francesas, un tío que ha estudiado allí y que tiene todos los vinos, tenía todos los grandes españoles, desde el siglo XIX, tenía Riscal, Murrieta, Tondonia, tenía Pingus, tenía de Álvaro Palacios, tenía del Bierzo, tenía vinos de Gredos, el tipo se hace garnacha. Aquí la gente prueba vinos y entonces ha aprendido, es algo mágico y algo que no se parece, bueno, ojalá pues se tuviera en muchos lugares ese ejemplo. sí, porque estamos hablando de muchas variedades, Juancho, y algo que a mí me resulta súper interesante es que las variedades están totalmente distribuidas por todo Sudáfrica. No podemos decir, por ejemplo, la zona de Olifant River en Chardonnay o la No, no, zona de Walker Way. No, no, o sea, ahí es todo, van buscándose la vida, ¿no? pero van buscando el espacio. O sea, la Chenin Blanc está plantada en las zonas más cercanas a lo que es el Loira. La Chardonnay, pues a lo que es Borgoña, al Sauvignon, o a Burdeos, al Loira, o a otros lugares, según donde quieras. La Pinot Noir, pues más borgoñona, más al estilo borgoñón, buscan suelos calcáreos. La Syrah, pues intentan buscar suelos de granito, como es Hermitage o como es Corgotí. Entonces, cada uno intentan buscar ese tipo de suelos distintos. Si tienes un suelo de Siles, ahí va Chenin Blanc. Entonces, ves en zonas, a Stellenbosch, la parte donde está Sassenburg, donde está el de Morgenson, Morgenson tiene un Chenin Blanc que está a ciegas, está a la altura del mejor Loira que pueda haber. Entonces, claro, todo ese territorio es increíble. La parte esa que hablamos, o sea, tienen los microclimas y lo van buscando. ¿Por qué? Porque como nadie lo subvenciona, tienen que ir a buscar calidad a un precio que no sea abusivo. Claro, yo Juancho, vamos a hacer una cosa. igualmente. Vamos a cerrar y volvemos a abrir, porque nos echan. Pero aunque nos echen, volvemos. Que nos aguanta Y la gente. seguimos. Jo, porque tengo preguntas aquí, ahora que nos hemos metido en la Bueno, era moderna, que te mueres. Venga, volvemos. muchas gracias.